Oscar era un joven problemático que consumía muchas drogas. Su madre y su abuela habían estado intentando ayudarlo, pero nada se solucionaba. Lo que estas dos mujeres no sabían es que al final terminarían asesinadas por una persona que vivía en su propia casa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Panamá. Acompáñenme a ver todos los detalles. Oscar Augusto González Cerrut nació un 12 de enero de 1995 en Panamá. Entre sus familiares es conocido como Oscarín. Vivía con su familia en la calle Norte en Bacamonte, El Tecal. A veces se desempeñaba como ayudante de mecánica y de electricista, aunque no era mucho lo que trabajaba. En la calle donde vivía con su familia lo conocían todos los vecinos. El joven jugaba con los demás chicos del vecindario de la forma más normal. Era de muy poco hablar y nunca mostraba un comportamiento violento, pero usualmente evitaba relacionarse con otras personas. Los vecinos sabían que presentaba algunos problemas de drogadicción y que había sido internado algunas veces para la cura de los mismos. Para el año 2019, Oscar Augusto, de 24 años, vivía con su abuela, su madre y su hermana de parte de madre. La abuela Norma Edith Arancibia, de 75 años, ayudó en la crianza de Oscar. Era una mujer amable, de buen carácter, que quería a su nieto y sufría al ver cómo desde los 10 o 12 años más o menos empezó a consumir drogas. Era el hijo mayor de su hija y vivieron juntos por mucho tiempo. Lo cuidaba y lo quería. A doña Norma todos la recuerdan por su dedicación y entrega familiar, además de su rica cocina. Siempre vivió con su hija Norma Cerrut y vio crecer a todos sus nietos. Los vecinos hablan de ella como alegre y respetuosa. En el barrio todos conocían muy bien a la familia y eran muy queridos por los vecinos. Por su parte, la madre de Oscar, hija de doña Norma, Norma Cerrut, de 45 años, era una reconocida docente universitaria de Panamá Oeste. También era directora de un instituto educativo y además participaba como activista del partido panameñista. Norma tenía 4 maestrías y un doctorado que estaba próximo a culminar. Como la abuela y la madre de Oscar tienen el mismo nombre y ambas están implicadas en el caso, cuando hablemos de la abuela nos referiremos a ella como Norma Edith, y cuando hablemos de la madre de Oscar la llamaremos Norma Cerrut. Ambas mujeres, Norma Edith y su hija Norma Cerrut, empezaron desde abajo y fueron surgiendo en la vida y abriéndose camino. Ambas fueron empleadas como aseadoras en la Universidad de Panamá, donde también trabajaba el otro hijo de Norma Edith llamado Jaime. Norma Cerrut y su hermano Jaime, quizás bajo la influencia del ejemplo de la dedicación de su madre, estudiaron y se superaron. Ellos empezaron como trabajadores manuales y por los estudios se convirtieron en educadores. Ambos tenían maestrías. En cuanto a la vida sentimental de Norma Cerrut, se sabe que tuvo a Oscar como producto de su primer matrimonio. Para el momento de los hechos tenía una relación con Erika Alberto Chanis, con quien tenía una niña, Erika Nicole Chanis Cerrut, de 4 años. Eric es capitán de una unidad de Policía Nacional. La familia de puertas para afuera parecía una familia tranquila y feliz, pero la felicidad y la tranquilidad familiar estaban muy ligadas al comportamiento de Oscar, y este no era nada bueno, así que usualmente en casa había muchas peleas. La madre de Oscar, Norma Cerrut, ya había dicho que parecía que su hijo era una causa perdida.
Había abandonado los estudios, no trabajaba y consumía una gran cantidad de estupefacientes. Su madre y su abuela lucharon para poderlo ayudar, pero todos estos intentos fueron fallidos. Oscar no tenía ninguna relación con su padre, solamente tenía como apoyos a su madre y a su abuela, pero ellas dos no podían con él. El chico comenzó a consumir drogas cuando estaba en el colegio, motivado por algunos amigos y también por algunos chicos de su barrio. Conforme el tiempo fue pasando, como suele suceder en muchos de estos casos, luego de probar algunas drogas ligeras, comenzó a consumir drogas más pesadas, las cuales le provocaban más adicción, tenían más efectos y además eran más caras. Con el paso del tiempo, Oscar comenzó a hacer cualquier cosa para conseguir dinero. Robaba y hurtaba a personas para poder comprar la droga. Y de nuevo su madre y su abuela sentían que no lo podían controlar. Además de eso, si bien en la calle él no era violento, porque como cuentan los vecinos, en muchas ocasiones se ponía en la pared de su casa a jugar con los chicos del barrio, en casa sí que era violento. Le hablaba mal tanto a su madre como a su abuela y en muchas ocasiones esas peleas verbales se transformaron en peleas físicas. Además, también dijo en muchas ocasiones que odiaba a la policía. La familia interpretaba estos comentarios como una indirecta al nuevo esposo de su madre, por lo cual Eric acordó con Norma Cerrut que no estaría en casa mientras Oscar estuviera. La madre de Oscar hizo de todo por él. Incluso en 2018 él se escapó de casa. No apareció por semanas y ella hizo una gran búsqueda con ayuda de vecinos hasta que al final lo encontró. El chico había pasado todo ese tiempo en las calles drogándose y durmiendo donde el sueño lo agarrara. Ella lo internó por última vez en una clínica de rehabilitación, pero él terminó escapándose. Ya los vecinos, si bien nunca había sido violento, le temían porque pensaban que en cualquier momento los podía atacar. Esto hacía que llamaran constantemente a la policía. Ya la vida en el barrio con la presencia de Oscar comenzó a ser bastante tensa. Una compañera y amiga de Norma Cerrut señala que todos los días le preguntaba a su amiga por su hijo y que en las últimas veces ella le dijo que su hijo estaba mejor, que iba bien y que ya no le gritaba. Norma dio todo por su hijo, hasta el punto de que hipotecó su vivienda por $25,000 para rehabilitarlo de las drogas, pero él nunca completó ni uno solo de estos tratamientos. En otra ocasión, Norma Cerrut y su amiga viajaron juntas a México. Ella se llevó a Oscar para que cambiara de ambiente y alejarlo de los amigos que lo inducían a las drogas. Ella quería hacer cualquier cosa para que su hijo saliera de la adicción. Pero llegó la mala hora, la hora en la que Oscar cometería uno de los peores crímenes del país, acabando con la vida de las mujeres que en su momento fueron las que más lo amaron y las únicas que trataron de hacer algo por él. Fue así como el 31 de marzo de 2019, los vecinos del Tecal en Panamá sufrieron dolor y consternación. Se enteraron del asesinato de una abuela, la hija y la nieta. Nadie quería hablar de lo ocurrido, estaban consternados, pues según las informaciones que estaban recibiendo, el propio nieto, hijo y hermano de las víctimas había sido quien había acabado con la vida de las tres. Oscar Augusto González Cerrut, de 24 años, fue detenido por la policía. Según comentan los vecinos, ese fue un día atípico en la vida de la familia, ya que Oscar se vio con su padre, algo que realmente él hacía muy poco. Fueron a la ciudad y a las 4 de la tarde el hombre regresó con su hijo. Oscar entró a la casa. En ese momento Norma Cerrut no estaba, porque estaba participando en una actividad política. Sí que estaban Norma Edith, la abuela de Oscar, y Erika Nicole, su pequeña hermana.
Las autoridades dicen que los vecinos dijeron que a las 5 de la tarde más o menos, Oscar estaba asomado por la ventana. Unos chicos pasaron por allí y le preguntaron dónde estaba su abuela, y él respondió que estaba muerta dentro de la casa. En ese momento los jóvenes pensaron que Oscar estaba bromeando y se rieron con él para luego irse. A las 5:30 Norma Cerrut volvió a su vivienda. Abrió la puerta y después de cerrarla, según comentan los vecinos, escucharon varios gritos de auxilio y vieron a Oscar en la ventana. Estaba lleno de sangre. Fue allí que algunos procedieron a llamar a las autoridades. Antes de que la policía llegara, también vieron a Oscar limpiando las manchas de sangre que había en esa ventana. Cuando los efectivos policiales hicieron su llegada a la vivienda, entraron y encontraron a Oscar lleno de sangre. La casa también estaba llena de sangre y en el suelo había 3 cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Norma Edith Arancibia, de 73 años, Norma Cerrut, de 45, y Erika Nicole Chanis, de 4 años. Vecinos, policías y peritos coincidieron en señalar que hubo mucha saña y odio en los crímenes, por la manera en la que fueron encontrados los cuerpos. La escena de los hechos fue calificada como brutal, tanto así que al llegar uno de los técnicos debió salir rápidamente a vomitar, pues no aguantó ver todo lo que había en la escena. Una de las paramédicos tuvo que salir llorando también al observar cómo estaban los 3 cuerpos de las víctimas. Lo que también sorprendió a los investigadores fue que Oscar se quedó en la escena del crimen, no huyó. Al momento en que llegaron las autoridades, indicó que unos encapuchados habían entrado a casa y apuñalaron a sus familiares. Pero los vecinos destacaron que no vieron a nadie salir del lugar. Él de inmediato fue detenido por los 3 asesinatos. El padre de la niña fue avisado al saber de los hechos. Estaba tan afectado de saber cómo habían asesinado a su esposa, hija y suegra, que la presión y la ansiedad fueron tales que se desmayó faltando pocos metros para llegar a la casa. Al día siguiente, el lunes 1 de abril, en la casa donde ocurrieron los hechos, todo amaneció cerrado. Algunos familiares se encontraban dentro, terminando de limpiar toda la sangre que había. Era algo escalofriante de ver desde afuera, pero muchos vecinos coincidieron que sería peor verlo desde dentro. En ese mismo momento que el resto de familiares limpiaban la escena para no dejar rastro del horrible acto, Oscar era llevado a dependencias policiales especializadas. Querían realizarle diferentes análisis como toxicológicos y psicológicos. También le hicieron un reconocimiento médico. Se pudo ver que el chico en 8 de sus dedos de las manos tenía varios cortes. Estas heridas, según creen los médicos, se las hizo con el arma homicida. También creen que alguna de las víctimas opuso resistencia. Piensan que tal vez la abuela y la madre trataron de defenderse, y fue de esa manera que Oscar se hizo las heridas. Luego de eso, un día después, él fue llevado ante el juez. El juez le hizo algunas preguntas al hombre y él contestó de manera muy tranquila y serena. Para muchos esto daba a entender que él no comprendía la gravedad de los hechos que estaban sucediendo. Al final de esa primera audiencia con el juez, él fue imputado del delito de homicidio agravado culposo por el asesinato de su madre, su abuela y su hermana, y fue llevado a la cárcel para que se iniciaran todas las investigaciones. La audiencia fue reservada y sin público a petición de los familiares por la hazaña en la que los crímenes se cometieron. En la audiencia, la fiscalía detalló cómo se produjeron los 3 asesinatos. Según los análisis forenses, las armas homicidas habían sido 2, un mazo y un machete corto,
El machete corto fue lavado y escondido debajo del fregadero y encontrado por las autoridades. La funcionaria explicó cómo se encontró la escena de los crímenes, qué pruebas tenían hasta el momento y todos los testimonios recabados. También la fiscalía pasó a describir los hechos, según la reconstrucción con las evidencias y testimonios. La descripción que hizo la fiscalía de los hechos fue bastante brutal y tengo que advertirles que no es apta para personas sensibles. Ellos creen que a la primera persona que Oscar asesinó fue a su abuela. Él aprovechó que la mujer estaba sola e indefensa en la casa y la apuñaló un total de 12 veces. Todas las armas que él utilizó las encontró en la propia casa. La abuela fue apuñalada en los ojos, en la espalda y en el pecho. Había mucha sangre en el lugar y todo esto sucedió en su habitación. Oscar, luego de quitarle la vida a su abuela de tantas puñaladas y además de golpearla con el mazo, comenzó a limpiar la casa. Salió a la ventana, habló con estos chicos a esperar la llegada de su madre. Cuando su madre llegó, entró a la habitación de la abuela y vio lo que estaba sucediendo. El lugar lleno de sangre, su madre tirada sin vida con todas esas puñaladas. Debió ser una escena muy terrible para ella y comenzó a gritar. Norma Cerrut trató de salir con su pequeña hija de la casa para que Oscar no las lastimara a ellas también, pero no lo logró. Oscar pudo detenerla antes de que saliera por la puerta y comenzó a pegarle con el mazo y también a darle distintas puñaladas en todo su cuerpo. El crimen tenía mucho odio y mucha saña. Para la fiscalía, Oscar odiaba de alguna manera a su familia y esa había sido una forma de desquitarse. Luego de dejarle todas las puñaladas a Norma Cerrut en el cuerpo, siguió con su hermana pequeña. La niña se había ido a esconder al baño, pero Oscar fue y la encontró. La niña fue degollada, la golpeó con el mazo y en el momento en el que los paramédicos y las autoridades llegaron, el rostro de la pequeña estaba completamente desfigurado. Cuando la fiscalía comentó todos estos hechos, muchas personas tuvieron que abandonar la audiencia porque no podían soportar escuchar todo lo que había pasado. Por su parte, Oscar ni se inmutó, ni tampoco dijo nada. No explicó el por qué le había quitado la vida a su familia, ni por qué lo había hecho con tanta saña. El padre de la niña también estaba presente en la sala y estalló en dolorosos sollozos, por lo que hubo que hacer una pausa. Según comentaron los fiscales, en la escena de los crímenes había sangre desde el cuarto hasta la sala e incluso en la ventana. Esto hace pensar que Norma Cerrut intentó salir de la casa por alguna ventana porque las paredes estaban ensangrentadas. Tanta sangre, incluida la de las paredes, también hizo suponer que Norma Cerrut luchó por su vida contra su propio hijo, pero al final él terminó asesinándola. También se agregó el testimonio de los policías que llegaron primero a la escena. Ellos dijeron que al verlos, Oscar intentó huir por la parte de atrás de la casa, gritando que había unos hombres que lo querían matar. Durante el juicio también los investigadores mandaron a llamar como testigos a varios vecinos que decían que habían podido ver por las ventanas de la casa como Oscar estaba atacando con el mazo a su madre y que cuando él se dio cuenta que lo estaban observando cerró las ventanas. Varios de estos vecinos que fueron como testigos fueron quienes llamaron a las autoridades. Una amiga muy cercana de Norma Edith, la abuela de Oscar, también testificó, diciendo que la mujer le había dicho unos días antes que le tenía mucho miedo a su nieto, que sentía que su presencia en la casa no era grata y que además no quería quedarse sola con él. El miedo era latente y la convivencia ya se estaba volviendo muy mala. Oscar le había dicho a unos chicos unos días antes que su abuela ya lo tenía cansado.
por lo cual la fiscalía quiso dar a entender que Oscar había planeado el asesinato y que el único objetivo de todo esto era deshacerse de su familia, porque él en su cabeza, ya muy trastocada por las drogas, pensaba que asesinándolas se iba a quedar solo en la casa, que la policía creería su historia de que unos hombres habían entrado y que saldría completamente libre de la situación. Pero esto no fue así, ya que el hombre no había planificado para nada bien este crimen. En su argumento final, la fiscal manifestó que las pruebas daban indicio de que el crimen se había dado por ira y enojo. No se pudo acreditar si el implicado estaba bajo efectos de alguna droga, porque se le hicieron las pruebas toxicológicas correspondientes, pero los resultados no llegaron a tiempo. La fiscal afirmó que Oscar estaba lúcido porque trató de ocultar evidencias. A sangre fría y cuidadosamente lavó y escondió debajo del fregadero una de las armas con las que cometió los asesinatos. Además, los cuerpos de las 3 víctimas estaban cubiertos con sábanas. No se podía atribuir su comportamiento a que estaba bajo efectos de las drogas, sin saber lo que estaba haciendo, ya que para ellos había actuado de manera coherente. Fue así como Oscar Augusto Cerrut fue inculpado por homicidio doloso agravado por tratarse de familiares. Se dictó una prisión preventiva provisional de 6 meses. Se mandó a realizar un examen psiquiátrico y fue trasladado a la cárcel. El 15 de noviembre de 2019 se realizó la última audiencia que culminó en 1 hora. En esta se iban a presentar pruebas de la investigación, pero se llegó a un acuerdo entre ambas partes, los familiares de la víctima y el fiscal, y no fue necesario llegar hasta la etapa de juicio oral. La fiscal mencionó que el inculpado durante los meses de investigación quiso hacer creer que tenía problemas psiquiátricos. Sin embargo, los exámenes de psiquiatría forense que se le practicaron revelaron que Oscar estaba en su sano juicio para pagar los crímenes cometidos. Fue así como la jueza dictó la sentencia. Oscar Augusto González Cerrut fue condenado a 45 años de prisión, además de una pena accesoria de tratamiento médico. A los 69 años podrá salir de prisión. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, como siempre decimos, un crimen horroroso, 3 personas de una misma familia, incluida una menor, que mueren a manos de otro familiar, de una persona que habían estado intentando ayudar y que al final terminó quitándoles la vida porque, según él dijo, ya lo tenían cansado. Es increíble todo lo que pasó, un crimen lleno de saña, lleno de odio, planificado también de una manera muy escueta, pero ya Oscar pues seguramente había pensado qué historia iba a contar, qué era lo que iba a decir, pero al final pues no lo ejecutó de la mejor manera y se hizo justicia por las víctimas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR y en la descripción de este video tendrán varios canales amigos que suben este mismo tipo de contenido y lo hacen muy bien. Ahora sí, me despido, nos vemos hasta otro caso. Adiós.